Capítulo 1. El instante que lo cambia todo. Hay momentos que parecen insignificantes a los ojos del mundo, pero que dentro de ti resuenan como un trueno. No siempre llegan acompañados de grandes gestos, ni de situaciones extraordinarias. A veces suceden en medio de un día común. Cuando estás sirviendo una taza de café, cuando revisas tu teléfono sin entusiasmo, cuando caminas por una calle que has recorrido 1000 veces. Y de pronto, algo cambia. Una certeza inesperada se enciende en tu pecho. No puedes seguir igual. Ese instante no se anuncia con fuegos artificiales. Llega en silencio, como una grieta sutil que se abre en la rutina. Y aunque es pequeño, lo transforma todo. Porque una vez que lo has sentido, ya no puedes volver atrás. La rutina tiene la habilidad de anestesiar. Te hace creer que todo está bajo control, que lo conocido es suficiente, que la comodidad es seguridad. Pero bajo esa superficie tranquila, tu alma espera, paciente, el momento de recordarte que fuiste hecho para más, que tu vida no se reduce a repetir horarios, cumplir expectativas o sobrevivir a los días. El instante que lo cambia todo es, en realidad, un despertar. No uno de esos despertares en los que simplemente abres los ojos porque suena la alarma, sino un despertar profundo, visceral. Es cuando reconoces que lo que antes te bastaba ya no llena tu corazón, que lo que solías llamar estabilidad ahora te resulta estrecho, como un traje que dejó de quedarte. Muchos lo llaman crisis, otros lo describen como un vacío, una incomodidad, una sensación de pérdida de rumbo. Pero si miras con más atención, descubrirás que no es un final, es un inicio, es la chispa de tu transformación. Imagina una semilla. Durante mucho tiempo permanece oculta bajo la tierra, rodeada de oscuridad. Desde fuera parecería que no sucede nada, pero por dentro algo se gesta, un impulso de romper la cáscara, de abrirse camino hacia la luz. Ese instante en que la semilla decide romper su silencio es el mismo que tú vives cuando tu rutina se resquebraja. No es un error, es evolución. La vida, con toda su sabiduría, sabe cuándo empujarte hacia esa grieta. Puede hacerlo con un susurro, con un encuentro inesperado, con una pregunta que alguien lanza sin intención, pero que en tu interior prende fuego. O puede hacerlo con un golpe más fuerte, una pérdida, una despedida, una puerta que se cierra de manera abrupta. En ambos casos, el mensaje es el mismo. Es hora de despertar. Ese instante, aunque incómodo, trae consigo un regalo. Te muestra que dentro de ti hay una voz que nunca dejó de hablarte, aunque estuvieras demasiado distraído para escucharla. Esa voz que dice: no naciste para conformarte. No naciste para repetir lo mismo una y otra vez. Estás aquí para crecer, para descubrir, para expandirte. Claro que da miedo, porque aceptar ese instante significa reconocer que lo conocido ya no es suficiente, y lo desconocido, aunque prometedor, siempre asusta. Pero justamente en esa incomodidad está la puerta de tu transformación. Muchos ignoran este llamado, lo sienten, lo reconocen por un segundo, y luego se apresuran a silenciarlo con trabajo, compromisos, distracciones. Pero la vida es insistente. Si no escuchas el susurro, llegará el grito, y si no atiendes el grito, llegarán los terremotos. No porque la vida quiera castigarte, sino porque quiere despertarte. El instante que lo cambia todo es tu invitación. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas saber hacia dónde te llevará. Solo necesitas reconocerlo. Admitir que dentro de ti hay una verdad que pide espacio. Ese es el primer paso. Quizás lo que cambie no sea tu entorno inmediato, sino tu mirada. Tal vez sigas yendo al mismo trabajo, cruzándote con las mismas personas, cumpliendo con los mismos compromisos. Pero algo en tu interior se enciende, y de repente esos espacios ya no tienen el mismo color.
Empiezas a preguntarte, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que realmente deseo? ¿Qué significa vivir de verdad? Esas preguntas no buscan respuestas rápidas. Son semillas que se plantan en tu corazón y con el tiempo te conducen a transformar no solo lo que haces, sino lo que eres. No subestimes ese instante. Aunque parezca frágil, aunque se sienta como una duda pasajera, en realidad es tu alma hablándote con claridad. Es tu ser más profundo empujándote hacia adelante. Recuerda, no estás roto porque lo sientas. Al contrario, estás despertando. Estás recordando que la vida es más que sobrevivir a los días, que el propósito no se encuentra en repetir, sino en atreverte a crear. Ese segundo, ese pequeño destello, es la chispa de un fuego que si lo alimentas, puede iluminar todo tu camino, porque siempre hay un momento en que la rutina se rompe. Y cuando sucede, el universo entero se abre para mostrarte que nunca estuviste destinado a quedarte en el mismo lugar. Ese instante lo cambia todo, porque te cambia a ti. Capítulo 2. El susurro que no calla. Hay una voz dentro de ti que nunca se apagó. Puede que la hayas ignorado. Puede que hayas aprendido a silenciarla bajo el ruido de las exigencias, de las opiniones ajenas, de los miedos que te enseñaron. Pero esa voz siempre estuvo ahí, paciente, constante, esperando el momento en que decidieras escucharla de verdad. Esa voz se llama intuición. La intuición no grita, no compite con la vorágine del mundo, no se impone como los relojes, las agendas, los compromisos. Su lenguaje es más sutil, un cosquilleo en el pecho, un presentimiento inexplicable, una claridad que aparece en medio de la confusión. Y, sin embargo, es más sabia que cualquier lógica, más fiel que cualquier plan, más certera que cualquier cálculo. ¿Cuántas veces la escuchaste y la ignoraste? Ese impulso de no entrar a un lugar y luego descubrir que algo sucedió allí. Esa sensación de que alguien no era digno de tu confianza y más tarde comprobarlo. Ese presentimiento de dar un paso, aunque todo parecía indicar lo contrario, y encontrar que era el camino correcto. El problema no es que la intuición no hable. El problema es que aprendimos a desconfiar de ella. Desde pequeños nos enseñaron a valorar lo que se puede explicar, lo que tiene pruebas, lo que encaja en las fórmulas. Nos enseñaron a apagar lo invisible para priorizar lo evidente. Pero lo evidente no siempre contiene la verdad. La intuición es esa brújula interior que nunca pierde el norte, aunque tú te pierdas en mapas ajenos. Puedes caminar siguiendo caminos que otros trazaron para ti, tomar decisiones por miedo a defraudar, quedarte en lugares que ya no te sostienen. Pero aún ahí, ella no deja de hablarte. Y cuando por fin eliges escucharla, es como regresar a casa después de haberte extraviado demasiado tiempo. No es fácil escuchar la intuición, porque no se impone, porque no se argumenta, porque no se viste de certezas. Ella se manifiesta en la quietud, y la quietud no abunda en un mundo que vive de ruido. Tienes que aprender a detenerte, aunque sea por un instante, a respirar profundo y a reconocer qué es tuyo y qué no lo es. Esa es la primera tarea. Diferenciar entre el eco del miedo y la voz de la intuición. El miedo habla fuerte, habla rápido, habla con urgencia, te empuja a correr, a decidir desde la ansiedad, a protegerte aunque no haya peligro. La intuición, en cambio, es serena. No presiona, no amenaza, simplemente muestra. Es como una luz encendida en medio de la oscuridad. No empuja, solo ilumina. Cuando aprendes a reconocerla, todo cambia. Ya no necesitas buscar respuestas afuera, ya no dependes tanto de la validación externa. Descubres que dentro de ti hay una guía constante, que te acompaña en cada paso. Escuchar tu intuición no significa que todo será fácil, significa que caminarás con verdad.
Y la verdad, aunque a veces incómoda, siempre libera. Quizás tu intuición te diga que sueltes una relación que ya no te nutre, aunque tu mente insista en quedarse. Quizás te muestre que es hora de cambiar de rumbo, aunque lo seguro te diga lo contrario. Quizás te invite a arriesgarte, aunque la lógica intente detenerte. Y es ahí donde se requiere valentía, porque escuchar el susurro que no calla es una cosa, pero seguirlo es otra. Ese es el verdadero acto de confianza, elegir la voz de tu alma por encima del ruido del mundo. No necesitas explicarlo. La intuición no se explica, se siente. No necesitas convencer a nadie más. Basta con que seas fiel a lo que en tu interior reconoces como verdadero. Porque esa voz, aunque sutil, es el reflejo de algo mucho más grande. Es la manera en que la vida misma te habla. Tal vez pienses, ¿y si me equivoco? ¿Y si no es intuición, sino deseo o ilusión? La respuesta es simple. La práctica la afina. Cuanto más la escuches, cuanto más la sigas, más clara se volverá. Y aunque tropieces alguna vez, descubrirás que incluso esos tropiezos tenían propósito, porque te acercaron a la confianza en ti mismo. La intuición nunca desapareció. Tú la apagaste con tus dudas, con tus justificaciones, con tu necesidad de certeza. Pero ella sigue ahí, intacta, esperando, como un río subterráneo que nunca dejó de fluir bajo tus pies, aunque no lo vieras. Escuchar el susurro que no calla es el inicio de tu regreso a ti, porque no hay mapa más certero, no hay manual más sabio que esa brújula secreta que late en tu interior, y cada vez que la eliges, cada vez que confías en ella, das un paso más hacia tu verdad. Así, lo imposible comienza a abrirse, lo incierto deja de ser amenaza y se convierte en posibilidad. Porque la intuición no solo te muestra el camino, te recuerda quién eres en realidad. Capítulo 3. Tus sombras como maestras. Hay una verdad que muchos evitan mirar de frente: nuestras sombras. Esas partes de nosotros que nos incomodan, que tratamos de ocultar o negar, son justamente las que más enseñanzas guardan. Desde pequeños nos han dicho que debemos ser fuertes, sonrientes, impecables, como si la vulnerabilidad fuera un defecto. Pero lo cierto es que nuestras heridas, nuestros miedos, esas cicatrices invisibles que llevamos dentro, no son un peso que nos hunde, sino un mapa que nos guía hacia lo más auténtico de nuestro ser. Las sombras aparecen de muchas formas. A veces es un miedo que paraliza. El miedo al rechazo, al fracaso, a no ser suficiente. Otras veces se manifiestan como heridas antiguas, recuerdos de momentos en los que sentimos dolor, abandono o humillación. En ocasiones son emociones intensas que creemos negativas, como la rabia o la tristeza, que tratamos de esconder bajo la alfombra. Sin embargo, mientras más las ignoramos, más fuerza toman en nuestra vida. Se convierten en cadenas invisibles que condicionan nuestras decisiones, nuestras relaciones y hasta la manera en que nos vemos a nosotros mismos. El verdadero cambio empieza cuando dejamos de huir de nuestras sombras y nos atrevemos a mirarlas con valentía. Como un viajero que entra en una cueva oscura con una antorcha, es necesario iluminar esos rincones internos donde habitan nuestras heridas. Al hacerlo, descubrimos que lo que parecía aterrador es en realidad un maestro disfrazado. Piensa en tus miedos. ¿Qué te dicen realmente? El miedo al fracaso, por ejemplo, suele ocultar un profundo deseo de crecer, de lograr algo que realmente importa. El miedo al rechazo revela la necesidad humana de conexión, de ser visto y aceptado tal como eres. Incluso el miedo a la soledad puede convertirse en el llamado a descubrir tu propia compañía, a construir una relación sólida contigo mismo. Ninguna emoción existe para dañarte. Todas cumplen un propósito.
La tristeza enseña a valorar la profundidad de la vida. La rabia señala límites que han sido cruzados. La ansiedad muestra que hay un exceso de control o de expectativas que necesita soltar. Cada sombra es una señal, un mensaje que indica hacia dónde dirigir tu atención. Pero reconocerlo no es suficiente. El siguiente paso es abrazar esas partes de ti con compasión. La autocrítica severa, el juicio constante, solo fortalecen las cadenas. En cambio, cuando miras tu dolor y le dices, te veo, sé que estás aquí y estoy dispuesto a escucharte, comienza la transformación. Es como tomar de la mano a un niño herido que solo necesitaba ser reconocido para empezar a sanar. Algunas personas creen que enfrentar sus sombras las hará más débiles, que si se permiten sentir la tristeza o el miedo nunca podrán levantarse. Pero ocurre todo lo contrario. Cuanto más reconoces tus heridas, más fuerza interior despiertas. Es como un músculo que se fortalece al ser trabajado. La resiliencia no nace de ignorar las dificultades, sino de atravesarlas y descubrir que, aun en medio de ellas, tu luz permanece intacta. Tus sombras no son enemigos, son maestros. Cada cicatriz cuenta una historia de superación. Cada miedo es una invitación a expandir tus límites. Cada herida es una puerta hacia una versión más consciente de ti mismo. Lo que antes parecía una carga, con el tiempo se convierte en tu mayor fuente de sabiduría. Imagina por un momento a todas las personas que admiras, líderes, creadores, visionarios, seres que inspiran al mundo. Ninguno de ellos llegó hasta donde está por haber tenido un camino perfecto. Sus sombras, sus fracasos y caídas fueron la materia prima que les dio fuerza, claridad y propósito. Sus heridas se transformaron en puentes hacia otros, porque lo vivido los hizo más humanos, más capaces de comprender y acompañar a los demás. La verdadera fortaleza no se mide por la ausencia de dolor, sino por la capacidad de convertir ese dolor en luz. Cuando eliges ver tus sombras como maestras, dejas de sentirte víctima de lo que viviste. Comprendes que cada experiencia, incluso la más dura, fue parte de un entrenamiento invisible que hoy te permite brillar con más intensidad. Así, tus sombras se transforman en aliados. Te enseñan paciencia, humildad, empatía. Te recuerdan que no eres perfecto, y justamente en esa imperfección radica tu belleza y tu autenticidad. El mundo no necesita máscaras ni personajes impecables, necesita seres reales, que hayan aprendido a caminar con sus luces y sus sombras, y que puedan mostrar a otros el camino de la integración. La sanación comienza cuando decides reconciliarte contigo mismo. Ya no hay partes buenas o malas, solo fragmentos que esperan ser integrados. El miedo ya no es enemigo, la tristeza ya no es debilidad, la rabia ya no es amenaza. Todo se convierte en energía disponible para crecer, crear y amar. Ese es el verdadero poder oculto de las sombras. Enseñarte que nunca estuviste roto, solo estabas en proceso de descubrir tu fortaleza interior. Cuando lo entiendes, tu mirada hacia ti mismo cambia. Ya no te rechazas, ya no te escondes, te aceptas como un todo, con luces y sombras, con cicatrices y sueños. Y esa aceptación, esa reconciliación profunda, se convierte en la base de tu libertad. Porque al final, las sombras no vinieron a destruirte, vinieron a mostrarte lo que siempre estuvo en ti. Un corazón capaz de transformar el dolor en sabiduría y la oscuridad en luz. Capítulo 4. La frecuencia que emites. Todo lo que eres, todo lo que piensas, todo lo que sientes, vibra. Aunque no lo percibas con los sentidos, tu interior es un campo energético que se expande más allá de tu cuerpo. Tus pensamientos no son solo ideas que aparecen y desaparecen en tu mente, son vibraciones que lanzas hacia el universo. Tus emociones no son solo reacciones químicas,
son señales que emiten una frecuencia única. Tus acciones, incluso las más pequeñas, resuenan en el espacio como ondas que nunca dejan de moverse. Y aquí radica la clave. El universo no responde a las palabras que dices, sino a la energía que emites. Puedes repetir afirmaciones positivas durante horas, pero si dentro de ti persiste el miedo, la duda o la carencia, esa será la frecuencia que se manifieste. El lenguaje verdadero no se habla con la boca, se habla con la vibración. Imagina que eres como un instrumento musical. Cada pensamiento, cada emoción, es una nota. Algunas crean melodías armónicas que atraen paz, abundancia y amor. Otras producen disonancias que generan caos, conflicto o estancamiento. No se trata de juzgar unas como buenas y otras como malas, sino de comprender que cada frecuencia genera un eco. Lo que lanzas al exterior regresa, multiplicado. Cuando estás en paz contigo mismo, cuando tu corazón late en coherencia con lo que piensas y lo que haces, emites una vibración elevada. Esa energía se convierte en un imán que atrae experiencias alineadas con tu estado interior. De ahí nace la famosa frase: lo semejante atrae a lo semejante. No porque exista una magia externa, sino porque todo el universo se mueve por resonancia. Piénsalo así. Si enciendes una cuerda de guitarra y al mismo tiempo hay otra guitarra cerca, la cuerda equivalente en la segunda vibrará por simpatía. No hay contacto físico, pero la frecuencia se transmite. De la misma manera, lo que vibra dentro de ti encuentra su reflejo en el mundo exterior. Cuando comprendes esto, tu manera de crear tu vida cambia radicalmente. Ya no buscas forzar resultados desde la mente, ni luchar contra las circunstancias externas como si fueran enemigas. Te das cuenta de que tu mayor poder está en tu estado interior. Es tu vibración la que abre puertas, atrae oportunidades, genera sincronicidades. Por eso cada emoción que eliges sostener se convierte en un acto creador. Si permaneces demasiado tiempo en la queja, en el resentimiento o en la desesperanza, esa será la frecuencia que se expanda a tu alrededor. No significa que tengas que reprimir o negar lo que sientes. Todo lo contrario. Sentir es necesario, pero también lo es transformar. Reconocer la emoción, abrazarla y luego soltarla, para no quedarte atrapado en esa vibración baja. El camino es cultivar conscientemente estados que eleven tu frecuencia. La gratitud es uno de los más poderosos. Cuando agradeces, incluso por lo pequeño, tu energía se expande y atrae más motivos para agradecer. El amor en todas sus formas es otra frecuencia que transforma. El amor a la vida, a los demás, a ti mismo, se convierte en una onda expansiva que ilumina tu entorno. La presencia también eleva tu vibración. Cuando dejas de estar atrapado en el pasado o el futuro y vuelves al instante presente, tu energía se limpia. La coherencia es otra llave. Alinear lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Cuando hay contradicción interna, la frecuencia se distorsiona. Cuando hay coherencia, la vibración es clara y poderosa. El universo es como un espejo que nunca se equivoca. No refleja tus palabras, refleja tu frecuencia. Por eso la transformación no empieza afuera, sino adentro. No se trata de cambiar lo que otros hacen o lo que el mundo te da, sino de transformar la vibración que emites desde tu interior. Pregúntate, ¿qué estoy emanando hoy? ¿Desde qué energía me estoy moviendo? ¿Estoy vibrando en confianza o en miedo, en abundancia o en carencia, en apertura o en resistencia? La respuesta no es un juicio, es un recordatorio de que siempre puedes elegir de nuevo. Ser consciente de tu frecuencia no significa ser perfecto, ni mantenerte siempre en estados elevados. Todos tenemos momentos de duda, tristeza o enojo. La diferencia
está en no quedarte atrapado allí. Al reconocer que tu vibración es la base de todo, empiezas a practicar el arte de regresar, una y otra vez, a la frecuencia que elige crear y no destruir. Ese es el verdadero poder creador. Recordar que lo que vibra en tu interior es lo que construye tu realidad. Y cuando asumes esa responsabilidad, dejas de sentirte víctima de las circunstancias y te conviertes en co-creador de tu vida. Así, descubres que el cambio que buscabas afuera siempre estuvo en ti, porque no son tus palabras, ni tus deseos, ni tus intenciones aisladas lo que mueve al universo. Es tu energía, es tu frecuencia, es la melodía que emites en cada instante. Capítulo 5. Rendirse al flujo invisible. La vida no es control, es danza. Aún así, la mente insiste en aferrarse, en trazar mapas perfectos, en querer garantizar cada paso antes de darlo. Creemos que la seguridad está en planear, en tener certezas, en controlar cada detalle. Pero la vida, con su misterio inagotable, nos recuerda una y otra vez que nada de eso está bajo nuestro dominio. El río fluye como quiere, no como tú lo dibujas. Rendirse al flujo invisible no significa rendirse en derrota, sino rendirse en confianza. Es aprender a soltar la orilla, esa orilla donde todo parece estable, pero donde no ocurre el verdadero movimiento. Es reconocer que lo desconocido, lejos de ser un enemigo, es la corriente que sabe exactamente hacia dónde necesitas ir, incluso cuando tu mente no lo comprende. El miedo surge porque nos enseñaron que la incertidumbre es peligrosa. Nos hicieron creer que estar sin control es perder el camino. Pero en verdad, lo que llamamos incertidumbre es el espacio donde la vida crea sus más grandes maravillas. Allí donde no tienes certezas, la magia se abre paso. Piensa en el agua de un río. Ella nunca duda hacia dónde fluir. No lucha contra su destino. No se resiste a las piedras ni a los giros inesperados. Simplemente sigue su curso, confiando en que cada curva la acerca a su encuentro con el océano. Así también eres tú, parte de un río más grande, sostenido por una corriente invisible que te conduce, aunque a veces te parezca errática o incomprensible. El arte está en confiar en ese flujo, y confiar no es pasividad. Confiar es acción desde otro lugar, es caminar sin la necesidad de verlo todo claro, es dar un paso aun cuando la niebla cubra el horizonte. La confianza es la fe de que cada paso sostiene al siguiente, aunque aún no sepas cómo. Cuando te resistes, cuando intentas controlar lo incontrolable, el río se convierte en lucha. Tus brazos se cansan de nadar contra corriente, tu corazón se agota, tu energía se dispersa. Pero cuando decides rendirte y entregarte a la corriente, algo cambia dentro de ti. La vida deja de sentirse como una batalla y empieza a sentirse como una danza. Rendirse no es perder el timón, es dejar que el timón lo sostenga algo más grande que tú. Es aprender a escuchar las señales sutiles, los movimientos invisibles que te muestran la dirección. Puede ser una intuición, un encuentro inesperado, un cambio repentino que abre un nuevo camino. El flujo invisible se manifiesta en sincronicidades, en esos momentos en que todo parece alinearse de manera misteriosa. El verdadero desafío es soltar la necesidad de certeza. La mente busca seguridades, quiere garantías antes de moverse. Pero la vida solo garantiza movimiento, y en ese movimiento está la transformación. Cuando aceptas que no hay mapa fijo, que no tienes que conocer todo el trayecto, descubres que cada paso ya contiene su propio propósito. En el fondo, rendirse al flujo es un acto de confianza radical en la vida. Es mirar al vacío y decir, no sé qué viene, pero sé que la corriente me sostiene. Esa entrega abre puertas que nunca se abrirían desde el control. El control estrecha,
La confianza expande. En este fluir descubres también la importancia de mantener tu centro. Porque rendirse no es perderse en cualquier corriente, no es dejar que todo te arrastre sin rumbo. Rendirse es fluir con conciencia, recordando siempre quién eres. Es bailar con la vida sin dejar de escuchar tu propio ritmo interior. Es abrirte a lo que llega sin abandonar la brújula de tu verdad. La paradoja es hermosa. Cuanto más te sueltas, más te encuentras. Cuanto más dejas de resistirte, más sientes que la vida te sostiene. Y entonces, lo desconocido ya no es un abismo, sino un espacio sagrado de creación. Recuerda que cada transformación profunda nació de un salto hacia lo incierto. Cada puerta que se abrió en tu vida estuvo precedida por un momento en el que tuviste que dejar ir algo, una seguridad, un plan, una certeza. Fue en ese acto de rendición donde el río te mostró un nuevo cauce. Así, la vida no se convierte en una lucha constante, sino en un baile continuo entre tu entrega y el misterio, y descubres que rendirse al flujo invisible es, en realidad, el camino más seguro de todos, porque allí dejas de vivir desde el miedo y empiezas a vivir desde la confianza. El río nunca deja de fluir. Tú tampoco. La invitación está siempre presente. Suelta la orilla, deja que el agua te lleve, confía en que cada corriente sabe su destino. La vida es danza, y cuando aprendes a rendirte a su música invisible, descubres que nunca estuviste a la deriva. Siempre estuviste sostenido. Capítulo 6. Tu luz como legado. Tu viaje nunca fue solo tuyo, aunque a veces pensaste que caminabas en soledad. Cada paso, cada caída y cada levantada fue dejando huellas invisibles en el mundo. Esas huellas son más poderosas de lo que imaginas, porque alguien en algún lugar está mirando tu camino y encontrando en él un destello de esperanza. Ser luz no es tener todas las respuestas, ni alcanzar una perfección imposible. Ser luz es atreverte a ser auténtico, incluso en medio de tus grietas. Es dejar que tu historia hable, no como un relato perfecto, sino como un testimonio vivo de lo que significa ser humano y seguir adelante a pesar de todo. Cada herida que sanaste se convirtió en una lámpara. Cada miedo que atravesaste abrió un sendero. Cada vez que decidiste elegir la vida por encima del miedo, la confianza por encima del control, sembraste semillas invisibles que otros recogerán algún día. Esa es la naturaleza del legado. No siempre lo ves, no siempre lo reconoces, pero tu simple existencia consciente inspira a quienes vienen detrás. El mundo necesita ejemplos reales, no ídolos inalcanzables, y tu luz brilla precisamente porque no pretendes ser perfecto. Tu vulnerabilidad, tu verdad, tu manera de sostenerte en medio de la incertidumbre son el faro que otros pueden seguir. Porque más que palabras, lo que enciende a los demás es la autenticidad de una vida vivida desde el corazón. Imagina por un momento todas las personas que cruzaron tu camino. Algunas apenas te miraron, otras compartieron contigo instantes profundos. Aún así, sin saberlo, dejaste en cada una de ellas una chispa, una sonrisa, un gesto de compasión, una palabra oportuna, incluso tu silencio. Todo ello forma parte de tu legado. No subestimes el poder de lo que eres. Muchas veces pensamos que para dejar huella debemos hacer grandes cosas, alcanzar logros visibles o acumular éxitos que puedan contarse. Pero la verdad es más simple y más profunda. Tu luz se mide en lo que inspiras, no en lo que acumulas, y la inspiración no nace de grandes discursos, sino de pequeñas coherencias. Cuando eliges vivir fiel a tu verdad, cuando caminas sin máscaras y te atreves a ser quien realmente eres, eso ilumina más que cualquier logro externo. Esa es la chispa que enciende fuegos invisibles. A veces,
Basta con mostrar que es posible vivir desde el alma para que alguien más recuerde que también puede hacerlo. Tu viaje personal se convierte entonces en un regalo colectivo. Lo que aprendiste al atravesar tus sombras, lo que descubriste al escuchar tu intuición, lo que experimentaste al confiar en el flujo invisible, todo eso se transforma en antorchas que otros podrán tomar. No porque intentes enseñarles, sino porque tu sola presencia se convierte en ejemplo. El verdadero legado no se construye desde la ambición de ser recordado, sino desde la autenticidad de haber vivido plenamente. Es lo que queda en las memorias, en los corazones, en los silencios que tocaste. Es el eco que sigue resonando mucho después de que hayas pasado por un lugar. A veces tu luz llegará a alguien que nunca conocerás. Una palabra escrita, una decisión tomada en integridad, un acto de bondad, pueden viajar más lejos de lo que imaginas. Y aunque nunca veas el fruto, confía en que cada chispa encendida tiene un propósito. Ser luz es también aceptar que no todos la reconocerán, y no importa, porque tu legado no se mide en aplausos ni en reconocimientos externos. Se mide en la forma en que expandes amor, confianza y verdad en el mundo. Aunque sea en silencio, aunque nadie lo diga, esa luz toca vidas. Al final, todo lo que eres y todo lo que has vivido se resume en un regalo, tu autenticidad. Eso es lo que perdura más allá del tiempo. Eso es lo que transforma la oscuridad en claridad, no solo en ti, sino en los demás. Recuerda, tu viaje no termina en ti. Eres parte de una cadena invisible donde cada paso tuyo abre caminos para otros. Así como alguien alguna vez fue luz para ti, ahora tú eres chispa para otros. Y así seguirá, porque la luz verdadera nunca se apaga, solo se multiplica. Ese es tu legado, no lo que acumulaste, sino lo que inspiraste, no lo que guardaste, sino lo que compartiste, no lo que aparentaste, sino lo que fuiste. Tu luz auténtica y humana es la herencia más poderosa que dejas en este mundo.